Viajar en el tiempo siempre ha sido algo ficticio, pero ¿y si los viajeros del tiempo estuvieran entre nosotros desde hace mucho tiempo sin que nos diéramos cuenta, desde un supuesto viajero del año 2036 hasta un hombre que capturó una foto del año 6000? Deja tu me gusta e inscríbete en el canal, porque ahora vamos a conocer a las 10 personas que afirman ser viajeros del tiempo. Número 10. John Taide. Era un año después del cambio de siglo, menos de una década desde que las personas comenzaron a usar Internet, antes de Twitter, Facebook e incluso antes de Forster, que comenzó en 2001, pero lamentablemente terminó en 2015, las personas estaban usando foros en línea. Son similares a 4chan y Reddit, pero versiones increíblemente básicas de estos. Fue en este momento cuando el nombre de usuario Time Travel 0 comenzó a aparecer en varios sitios web. La persona llamada John Taide afirmaba ser un hombre del año 2036, lo que si lo piensas bien, no está tan lejos de hoy, pero en ese momento, 2036 parecía un futuro distante. La gente quedó aún más cautivada cuando Taide compartió historias sobre el futuro. Afirmaba trabajar para el ejército estadounidense y haber regresado en el tiempo para recuperar una computadora IBM 1500, una antigua máquina necesaria para depurar varios programas de computadora heredados que existían en 2036. Taide, siendo el nieto de una de las personas que trabajaron en el 1500, fue seleccionado para viajar personalmente de regreso en el tiempo en 1975. De alguna manera, se encontró en 2000 por, según él, razones personales. El supuesto viajero del tiempo habló sobre muchas premoniciones, o mejor dicho, lo que él afirmaba que sucedería en el futuro: una guerra nuclear, agitación civil, el comienzo de la Tercera Guerra Mundial a fines de 2015 o el día del juicio final, y mucho más. Desafortunadamente para Taide, casi, si no todas, estas predicciones no se hicieron realidad. A pesar de este hecho, muchos siguieron creyendo que Taide era de hecho un visitante de 2036. El hombre afirmaba repetidamente que la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica podría dictar este mundo y diferir de los de Taide, y muchos creen que tal vez, al visitar e interferir en el flujo natural del tiempo y del espacio, él haya alterado lo que estaba destinado a suceder. Desde principios de los años 2000, la historia de Taide ha inspirado innumerables creaciones ficticias, y sigue siendo una figura popular en la cultura pop y en teorías de conspiración oscuras. Hay mucho más en la historia de John Taide de lo que la mayoría de las historias afirma. Quién sabe, tal vez, a pesar de las afirmaciones de que su historia es un fraude, el próximo capítulo pueda desarrollarse en su historia. Número 9. Padre Pellegrino Ernetti. Un sacerdote católico romano que se unió a la orden benedictina a los 16 años de edad, y si te interesas por el ocultismo y la magia, puedes reconocerlo por ser un famoso exorcista de Venecia. Sin embargo, es conocido por otra cosa: el cronovisor. Este dispositivo funcional, hecho usando antenas, medallas y tubos de rayos catódicos, supuestamente puede capturar cualquier cosa en el tiempo. Ernetti afirmaba que, en lugar de una máquina del tiempo, el cronovisor era una herramienta para observar y capturar escenas históricas en detalle. Usando este dispositivo, Ernetti presenció discursos del Senado romano en el 63 a.C., la crucifixión de Cristo y la Última Cena, entre otros eventos bíblicos. Pero por supuesto, la controversia y el escepticismo rodeaban las afirmaciones de Ernetti. La comunidad científica cuestionaba la viabilidad de tal tecnología, señalando la falta de evidencia concreta y la imposibilidad del funcionamiento del cronovisor de acuerdo con las leyes conocidas de la física. Los escépticos también destacaron inconsistencias en la historia de Ernetti y la similitud de las fotos supuestamente del cronovisor con una escultura de Cristo, sugiriendo la posibilidad de un fraude bien elaborado. Pero hasta el día de hoy muchos siguen fascinados por el supuesto dispositivo de Ernetti. Número 8. El viajero del tiempo hipster. Ahora, echa un vistazo a esta foto que parece desafiar la explicación, al menos a primera vista.
Esta fotografía fue tomada en 1941 y parece normal a primera vista, hasta que miras más de cerca y notas una figura extraña. Una persona apodada el viajero del tiempo hipster, como sugiere el apodo, este hombre parece no ser de esa época. Está usando lo que parecen ser gafas de sol modernas y exhibiendo un estilo que no sería común hasta décadas después. La fotografía llamó la atención en el siglo XXI, cuando fue presentada en una exposición en línea por el Museo Brie-Pionnier. No pasó mucho tiempo antes de que las personas notaran al hombre, que es innegablemente llamativo. El hipster está usando lo que parece ser una camiseta estampada con un logotipo moderno, gafas de sol que se asemejan a las populares en la década de 2000 y sosteniendo una cámara portátil. Este artículo parece estar fuera de lugar entre los sombreros y abrigos de la multitud de la década de 1940. Aunque las fotos han generado innumerables teorías sobre los viajes en el tiempo, el consenso hoy en día es que el hipster no era un visitante de otra época, sino simplemente un hipster común en ese momento, un fashionista que vestía con ropa más atrevida que la mayoría de las personas. Como algunas personas han señalado, toda la ropa y accesorios que llevaba estaban disponibles en la década de 1940, aunque no eran tan comunes como lo serían en décadas posteriores. Ahora, te dejo decidir en qué creer. Es bastante gracioso, sin embargo, como el gusto peculiar de moda de un hombre ha generado teorías sobre un supuesto viajero del tiempo. Número 7. La experiencia de Charlotte Baron. La experiencia de Charlotte de alguna manera recuerda al incidente de Maile y Jordane. Charlotte Baron está entre los pocos que afirmaron haber experimentado un desplazamiento temporal. Todo comenzó el 18 de junio de 1968, un momento en que Inglaterra, al igual que gran parte del mundo, estaba lidiando con las consecuencias de la guerra y el comienzo de los avances tecnológicos modernos. Fue entonces cuando Charlotte se topó con una cafetería mientras paseaba por el pueblo en busca de su café favorito. Sin embargo, la cafetería que visitó era todo menos común. Según Charlotte, al entrar en la cafetería, se encontró dentro de una tienda que parecía haber sido construida hace más de una década. La decoración era antigua, al menos para el año 1968, e incluso los clientes parecían estar fuera de lugar para un verano en la década de 1960. Aunque desconcertada, Charlotte no investigó más a fondo y visitó otros establecimientos para encontrar su café favorito. Fue cuando se encontró con su esposo y le contó sobre su experiencia que se dio cuenta de que algo estaba mal. Charlotte intentó mostrarle a su esposo la cafetería, pero, no importa cuántas veces la buscara, nunca la encontró. En su lugar, había un establecimiento completamente diferente, sin rastro o registro de la cafetería que recordaba tan vivamente. Los escépticos pueden descartar el relato de Baron como un producto de su imaginación o un recuerdo incorrecto de los eventos, sin embargo, su historia no está aislada. Se une a una colección de anécdotas similares documentadas a lo largo de la historia, donde individuos afirman haber retrocedido temporalmente o visitado lugares que más tarde resultaron ser inexistentes en su tiempo. Número 6. Haven Nordqvist. En 2006, Haven Nordqvist, un hombre sueco, afirmó haber experimentado un evento tan extraordinario que desafió la comprensión básica del tiempo y el espacio. Su historia comenzó en un día común, cuando llegó a casa y encontró agua inundando su cocina. Intentando arreglar lo que presumía que era un problema común de plomería, alcanzó bajo el fregadero y, según su relato, se encontró gateando más lejos de lo que el espacio físico debería permitir. Fue a través de este viaje inesperado que Nordqvist emergió no solo en un lugar diferente, sino en un tiempo diferente, años en el futuro, donde encontró una versión más vieja de sí mismo. Esto podría ser fácilmente descartado, si no fuera por el hecho de que el hombre afirmó haber logrado grabar un vídeo con su teléfono celular de él mismo y de su versión más vieja, que es significativamente mayor, pero aún tiene el mismo tatuaje idéntico. Aunque la manipulación digital ya era posible en 2006, aunque mucho más básica y fácil de distinguir, la experiencia de Nordqvist se convirtió en una de las historias más convincentes de un desplazamiento temporal.
Número 5. El bombardeo aéreo del futuro. Bernard Dutton, un periodista y fotógrafo británico, y Jackie Brandt son dos figuras involucradas en uno de los relatos más controvertidos de la historia. Dutton y Brandt fueron asignados para cubrir una historia en el astillero de Hamburgo para un periódico alemán en 1932. No era realmente nada extraordinario, o al menos eso parecía inicialmente. Sin embargo, lo que sucedió dejaría a ambos hombres perplejos y cambiaría para siempre sus percepciones de la realidad. Mientras Dutton y Brandt trabajaban, el astillero fue repentinamente atacado desde el aire de forma inexplicable. El cielo estaba lleno del rugido de motores y el aterrador sonido de bombas explotando a su alrededor. Los dos hombres se encontraron en medio de lo que parecía ser un ataque aéreo a gran escala. En medio del caos, Brandt capturó fotografías del ataque, y ambos hombres se retiraron apresuradamente del lugar, sacudidos pero ilesos. Al regresar a la oficina del periódico y relatar lo ocurrido, su historia fue recibida con incredulidad. No se había informado de ningún ataque aéreo al astillero de Hamburgo, no había evidencia de daños o víctimas. Las fotografías de Brandt, desarrolladas con la expectativa de capturar el evento angustiante, mostraban nada más que la serenidad normal del astillero en paz. La historia podría haber terminado allí, siendo descartada como una alucinación compartida o un elaborado engaño, si no fuera por los eventos que se desarrollaron casi una década después, en 1943, durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. El astillero de Hamburgo fue objetivo de un devastador ataque aéreo por parte de las fuerzas aliadas, un ataque que reflejaba exactamente el escenario que Dutton y Brandt afirmaron haber presenciado en 1932. Bastante siniestro, ¿no lo crees? Escépticos e historiadores ofrecieron varias explicaciones para el relato de Dutton y Brandt, que van desde el estrés psicológico hasta la interpretación equivocada de los eventos. Sin embargo, para aquellos inclinados a creer en lo menos explicable, la historia sugiere otra posibilidad de un desplazamiento en el tiempo. Número 4. El extraño caso de Rudolf Fenz. La historia de Rudolf Fenz comienza a fines de la década de 1950, en la Gran Manzana, Nueva York. Según la historia, una noche, un hombre apareció en Times Square, aparentemente fuera de su elemento y de su tiempo, vestido con la moda de finales del siglo XIX, completo con sombrero de copa y levita. Este hombre, identificado como Rudolf Fenz, parecía desconcertado por el mundo moderno a su alrededor. Antes de que pudiera orientarse, fue atropellado por un automóvil, perdiendo la vida. Los detalles extraños comenzaron después de una investigación policial. En los bolsillos de Fenz había monedas de la década de 1870, una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje, una carta enviada a una dirección que ya no existía y tarjetas de presentación con su nombre. Investigaciones adicionales llevaron al descubrimiento de otro hombre llamado Rudolf Fenz, que había desaparecido en 1876, sin dejar rastro. Esto llevó a la especulación de que Fenz de alguna manera viajó a través del tiempo del siglo XIX al siglo XX, solo para encontrar un final prematuro. Y sin embargo, hasta el día de hoy, las pruebas sólidas sobre este hombre siguen siendo esquivas, y a pesar de la falta de evidencia, muchos siguen creyendo que Fenz de hecho experimentó un desplazamiento temporal, pero, en su caso, esto terminó con su vida. Número 3. Stephen Gibbs y el HDR. Si Pellegrino Ernetti tenía el cronovisor, Stephen Gibbs, un inventor de Iowa, tenía el resonador hiperdimensional, o HDR. El HDR, según Gibbs, nació de su extensa investigación sobre electromagnetismo y sus efectos potenciales en el tiempo y el espacio. Describió el dispositivo como un aparato complejo capaz de generar un campo electromagnético poderoso que, cuando se calibraba y utilizaba correctamente, podría permitir al usuario trascender las barreras convencionales del tiempo. Básicamente hablando, el HDR es una máquina del tiempo. La máquina estaba compuesta por varios componentes, incluido un dial para establecer la fecha y la ubicación deseadas, un imán poderoso y un testigo para colocar objetos que tuvieran una conexión personal con el usuario, supuestamente para mejorar el enfoque y la eficacia del proceso de viaje en el tiempo.
El escepticismo rodeaba naturalmente las afirmaciones de Gibbs, los críticos señalaban la falta de evidencia empírica y las imposibilidades teóricas impuestas por los entendimientos actuales de la física. La comunidad científica, atada por la restricción de evidencia empírica y revisión por pares, en gran medida rechazó el HDR como una creación fantasiosa sin base en la realidad. Sin embargo, la historia del HDR y de Stephen Gibbs encontró una audiencia receptiva entre los entusiastas del paranormal y la ciencia alternativa. Número 2. Experimento Filadelfia. Supuestamente realizado en octubre de 1943 en el astillero naval de Filadelfia, el experimento Filadelfia se dice que logró lo inimaginable, haciendo que el USS Eldridge, un destructor de escolta de la clase Cannon, fuera invisible para dispositivos enemigos. La historia afirma que el barco no solo desapareció a la vista, sino que también se teleportó de Filadelfia a Norfolk, Virginia, y de regreso, con algunas versiones de la historia sugiriendo un viaje en el tiempo en sí. ¿Pero hay algo de verdad en estas afirmaciones? Bueno, vamos a rastrear el origen del experimento. El consenso es que los orígenes del experimento se remontan a los años 1950, con la publicación de cartas y relatos de un hombre que usaba el seudónimo de Carlos Allende. Allende afirmaba haber presenciado la desaparición del Eldridge mientras estaba a bordo de un barco cercano, el SS Andrew Furuset. Según Allende, el experimento era parte de una serie de pruebas para aplicar la teoría del campo unificado de Albert Einstein en un intento de lograr la invisibilidad mediante la manipulación de campos electromagnéticos. La historia afirma que el experimento tuvo consecuencias no previstas, incluida la fusión física de miembros de la tripulación con el barco después de la rematerialización, un grave trauma psicológico y el desplazamiento temporal no intencional del barco. Escépticos e historiadores han desafiado extensamente la veracidad del experimento Filadelfia, citando la falta de evidencia concreta, inconsistencias en los informes y la improbabilidad de los principios científicos supuestamente empleados. Mientras tanto, la Marina de los Estados Unidos ha negado categóricamente cualquier participación en dicho experimento, atribuyendo la historia a una combinación de rumores de guerra, ilusiones ópticas creadas por técnicas de camuflaje utilizadas para hacer que el barco fuera magnéticamente invisible a los torpedos, y el exagero imaginativo de cuentos contados por marineros y teóricos de la conspiración. Te dejo como juez de esta cuestión. Número 1. Un viajero del tiempo del año 6000. Quizás esto sea algo que ya has escuchado en las noticias recientemente. En 2023, la historia de un supuesto viajero del tiempo surgió en Internet. Según el relato, un individuo cuya identidad permanece envuelta en misterio debido a la distorsión de su rostro y voz en entrevistas, afirma haber viajado desde el futuro lejano, específicamente desde el año 6000. Esta persona, hablando a través de audio distorsionado para preservar el anonimato, compartió sus experiencias hace más de 4000 años en el futuro. Describen un mundo donde la sociedad está significativamente avanzada por la tecnología más allá de nuestra comprensión actual, donde las ciudades están construidas con arquitectura que desafía las leyes de la física según las conocemos, y donde las enfermedades que afligen a la humanidad hoy han sido erradicadas. Una de las evidencias más convincentes que este supuesto viajero ofrece es una fotografía borrosa, supuestamente tomada en el año 6000. La imagen, difícil de descifrar y abierta a la interpretación, se dice que muestra un paisaje urbano futurista con edificios y tecnología que ningún diseño o ciencia contemporánea conocida puede explicar. Los críticos argumentan que la foto carece de claridad y detalles, convirtiéndola en una prueba insuficiente de viaje en el tiempo y fácil de descartar como una fabricación. Bueno, con lo fácil que es fabricar imágenes digitales e incluso vídeos hoy en día, entiendo la cantidad de escepticismo en torno a esta supuesta historia de un viajero del tiempo. ¿Alguna de estas historias te ha convencido sobre los viajes en el tiempo? Déjame saber en los comentarios abajo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal, y asegúrate de ver otras cosas geniales que aparecen en la pantalla ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.